Hoy vamos a seguir con la lección número 23, que tiene como contenido la última parte del libro de Números. Y con esto vamos a entrar ya en la fase final de nuestra explicación del libro de Pentateuco. Nos quedan 4 lecciones sobre Deuteronomio, que obviamente vamos a poner a continuación. Pero hoy vamos a terminar con el libro de Números. Y lo que tenemos por delante es, sin lugar a duda, uno de los pasajes más importantes de este cuarto libro de la Biblia. Es la historia de Balaam y de sus profecías. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Balaam? Bueno, empezamos con su nombre. En hebreo, Baal-am significa el dueño del pueblo o el que se apodera del pueblo. Y una vez más, nos damos cuenta que el nombre de ese profeta, como tantos nombres en el Antiguo Testamento, realmente nos dilata un programa. Podemos decirlo que casi es un nombre profético, tal y como lo hemos tenido en tantas ocasiones en el Antiguo Testamento. La historia de Balaam realmente es una historia trágica, porque aquí aparece un hombre que obviamente tiene cierta relación con el Dios de Israel, sin realmente servirle de corazón, sino lo que tenemos la impresión es que lo hace porque Dios le obliga a hacerlo. A veces no le queda más remedio que decir las cosas que en realidad no debería decir. Y para decirlo ya muy claramente, sabemos todos que él fue alquilado precisamente con la intención de maldecir a los israelitas. Realmente nos damos cuenta que aquellos que se le enfrentaron a los israelitas no tenían los medios militares para derrotar a los que habían salido de Egipto, y por lo tanto ahora queda un arma que para nosotros hoy en día parece un tanto absurdo, pero no si realmente creemos en el hecho de que Dios es un Dios poderoso. Ahora, la equivocación radica en el hecho de que nosotros, con nuestra forma de invocar a ese Dios, podamos de alguna manera ganarle para nuestros fines. En otras palabras, reducimos a Dios simplemente a un siervo que tiene que hacer las cosas que nosotros queremos que haga. Y esto es una cierta actitud que podríamos llamarla supersticiosa. Realmente Dios, entre comillas, no funciona así, sino obviamente tiene sus propios planes. Y nos damos cuenta que después de fallar la primera estrategia de maldecir al pueblo, porque en vez de maldecir, Balaam bendice a los israelitas, él recurre a una segunda estrategia con bastante más éxito. Y leemos en el capítulo 31 del libro de Números, en el versículo 16, y aquí por consejo de Balaam, Elías fueran causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahvé en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahvé. Entonces, aquí estamos hablando de una serie de mujeres paganas que seducen a los israelitas a cometer adulterio y todo tipo de pecados sexuales, y esto finalmente lleva a Israel a una derrota seria. Entonces, esto
son solamente unos pocos versículos que mencionan esto y con frecuencia se pasa por alto este hecho que finalmente su estrategia tenía cierto éxito, aunque no en el sentido como originalmente fue previsto. Balaam era de Petor, una ciudad en el norte de Mesopotamia, cerca del río Eufrates. El capítulo 22, versículo 5, nos habla de este hecho cuando dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Entonces, esto ocurre por mandato de Balac, y Balac quería de esa manera evitar que los israelitas consiguieron realmente esa victoria que estaba ya anunciada. Bueno, él tenía, como ya decía, una cierta relación con Dios. Conocía a ese Dios de Israel, pero no en un sentido que realmente debería llevarnos a la conclusión de considerarle creyente. Sus poderes sobrenaturales, vamos a decirlo así, eran altamente estimados por los moabitas y los madianitas, que eran, como sabemos, primos lejanos de los israelitas. Acabamos de leer el versículo. Bueno, sin lugar a duda, se trata de uno de los personajes más misteriosos y extraños de la Biblia. Y hasta el día de hoy algunos se preguntan, ¿hay que considerarle de verdad un profeta de Dios o es meramente un adivino en cuya boca el Señor pone sus palabras? Bueno, queda claro que él tenía cierta comunión con Dios. Si leemos los versículos 8 al 12 del capítulo 22, eso queda bastante claro. Sabía algo de justicia divina. Eso nos indica un versículo en Miqueas, capítulo 6, versículo 5. Y además sabía algo de la vida después de que termine esta vida. Em, Capítulo 23, versículo 10 del libro de Números indica en esa dirección. Y oía los dichos de Dios, veía la visión del Omnipotente, como él mismo dice en el 24:4, y realmente siente, obviamente, una obligación de decir lo que Dios quiere que él diga, y no las cosas por las cuales le habían pagado. Así que podemos decir que él obviamente fue usado de parte de Dios como profeta, pero su conocimiento de Dios estaba enturbiado en cierta medida por los conceptos paganos. Entonces lo que aquí tenemos realmente es una mezcla peligrosa entre, por un lado, un verdadero conocimiento de Dios y por otro lado, elementos paganos. Y esto le hace particularmente peligroso porque tiene afinidades con ambas partes. Y esto es la razón porque él sale en el libro de Apocalipsis como aviso realmente, porque gente como Balaam, los que se enseñorean del pueblo también, había en todos los tiempos los que amenazaron de esa manera el pueblo de Dios. Entonces, Balac, y estamos hablando del capítulo 22 del libro de Números, temía a los israelitas y de acuerdo con los madianitas, él envió a Balaam
el mensaje de que viniera a maldecir a Israel. Por cierto, es así, es un hecho que así sucede muchas veces, que el adversario quiere encontrar un creyente para usarlo contra el avance del pueblo de Dios. Y cuando digo creyente, lo digo con ciertas dudas y ya lo he expuesto el por qué en cuanto a Balaam. Al inicio, Balaam se niega a ir con la delegación de Balac porque Dios había prohibido maldecir a Israel, pues ellos eran el pueblo bendito, obviamente. Pero al ver la segunda delegación compuesta de personajes importantes de aquel tiempo, nuevamente preguntó a Dios, pues deseaba maldecir a Israel para recibir la paga de Balac. Aquí vemos que él era simplemente un profeta de alquiler. Él hacía lo que le daba cierta ganancia y no le importaba realmente el objeto de sus maldiciones. Él no tenía obviamente un entendimiento del plan de salvación de Dios ni la intención que Dios tenía con los israelitas. Pero esta vez, y a diferencia de la primera vez, en esta segunda vez Dios le da el permiso para acompañar a los mensajeros del rey, pero con la condición de que él haría lo que el Señor le dijera. Esto era la condición. Entonces se convierte realmente en un agente doble, vamos a decirlo así, y su historia ciertamente tiene tela de una historia de espionaje y contraespionaje. Eso está obviamente en la intención de contarla porque nos damos cuenta que Dios puede eh, convertir en su contrario los intentos del mundo para entorpecer su obra. Bueno, surgen obviamente algunas preguntas en cuanto al incidente en que el ángel del Señor estorbaba el viaje del profeta y ya lo dijimos varias veces en otras lecciones, ese ángel del Señor no es otro que una preencarnación de la segunda persona de la Trinidad de Dios el Hijo. Ahora, la pregunta que surge naturalmente es, ¿cambió Dios de idea al permitir que Balaam acompañara la segunda delegación moabita cuando le había advertido que no fuera con la primera? O sea, ¿es Dios cambiante de opinión? Y luego se arrepintió Dios de haberle dado permiso y por eso envió el ángel para detenerle. Bueno, realmente la respuesta se encuentra en el capítulo 23, el versículo 19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, ese mismo versículo resuelve esa duda. Bueno, parece a primera vista que no fuera la voluntad de Dios que Balaam fuera con ellos, sino su voluntad, vamos a llamarlo, algunos le llaman su voluntad permisiva. Posiblemente permitió que Balaam acompañara a los moabitas para demostrar a Balac el carácter singular de Israel y el poder divino para frustrar toda adivinación contra el pueblo de Dios. O sea, queda claro de esa historia, o sea, esto es un mensaje más bien para Balaam, que por un lado, eh, este encargo que él había recibido es un encargo que atenta contra los planes de Dios,
Pero por otro lado, que Dios de ninguna manera deja que estos planes se lleven a cabo. De todos modos, no podremos sacar la conclusión de que Dios es cambiante de opinión, aunque a nosotros, desde nuestro punto de vista, nos parezca, porque a veces con ese tipo de actuaciones, Dios tiene un fin pedagógico, o sea, nos quiere enseñar algo. Esto es la idea que hay detrás. Entonces Balaam fue reprendido porque interpretó el permiso divino de ir con los príncipes como si fuera permiso de maldecir a Israel. Y esto obviamente fue motivado por el dinero de Balac. Y luego hay otra cosa que también nos llama obviamente la atención y por eso también quiero darle cierta atención. Y eso tiene que ver con la asna de Balaam. ¿Cómo es posible que este animal hablara? El animal no es capaz de hablar ni de razonar por naturaleza. Y es evidente que en ese caso estamos hablando de un auténtico milagro de Dios. Ahora, por otro lado, desde las primeras páginas de la Biblia nos damos cuenta de una cosa. Si Satanás podía hablar a través de la serpiente en el jardín de Edén, ¿acaso Dios no puede hablar por un asno? En todo este incidente, Dios enseña a Balaam que solo le es permitido hablar lo que él mismo transmite. Quiere decir que Dios, bueno, voy a decirlo así, le usa a Balaam con o para sus propios propósitos. Esto es la idea. Entonces, hablamos un poco de las profecías de Balaam. Los que tenemos en el capítulo 23 y 24 son varios, como podemos ver. De hecho, en los cuatro profecías que él da, él prognostica y predice la prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos. Entonces, para el rey Balak, eso le debe de haber sentado como un tiro, porque obviamente esto no es la razón o no es porque había alquilado a Balaam. Las profecías de Balaam son las siguientes. Voy a resumirlo. La primera del capítulo 23, del 7 al 10, donde él dice claramente que Israel no es meramente una nación entre muchas naciones, sino que es un pueblo santo, que es un pueblo que vive aparte. Gozaría de la gran bendición de tener una descendencia numerosa. Y esto, bueno, se cumplió de doble manera, de una forma menor, porque efectivamente había un crecimiento numérico en el pueblo de Israel, pero obviamente esto es una bendición que va en la línea de la bendición que Dios pronunció en su momento sobre Abraham y que se cumplió según Pablo indica en Gálatas 3:29 en esa idea de que Jesucristo realmente es aquel que en la gran comisión consigue que esa promesa dada a Abraham realmente haga un impacto enorme. La segunda profecía se centra en el hecho de que Dios es inmutable y no cambia de idea. Esa la tenemos en el capítulo 23, en los versículos 18 al 24. O sea, Dios es inmutable, no cambia de idea como los hombres y por lo tanto bendeciría a Israel dándole fuerza irresistible para derrotar a sus enemigos. Dios
No veía lo malo en Israel, pues veía a los israelitas a través del pacto que él había hecho con ellos, y las maldiciones y adivinaciones no surtirían efecto contra su pueblo. Dicho sea de paso, y lo menciono, eso es una de las razones porque creemos firmemente lo que el apóstol Juan expresa al final de su carta, su primera carta en el capítulo 5, donde él dice que el maligno no toca, lo cual quiere decir no puede tocar el pueblo de Dios. Nos maldigan, nos hagan todo tipo de brujerías, etcétera, etcétera. Nosotros realmente pasamos de ello porque Dios protege a los suyos. El tercer discurso lo tenemos en el capítulo 24, los versículos 3 al 9. Allí aprendemos también de forma profética, Balaam anuncia que Israel se extendería ampliamente y obtendría dominio irresistible sobre las naciones enemigas. De nuevo, esto tiene un cumplimiento literal. Esto se cumplió en los reinos de David y Salomón, pero también obviamente quien no piensa en esa palabra de Jesucristo en Mateo 16:18, donde dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, hablando de la iglesia. Y luego la última profecía, en ese sentido la más interesante, como veremos en un momento, es la del capítulo 24, los versículos 15 al 24. Y allí el centro de esa profecía tiene un elemento mesiánico. Allí aprendemos que algún día se levantaría en un futuro lejano un rey brillante en Israel, quien conquistaría a Moab y a Edom. Entonces, Amalek finalmente sería arruinado eternamente y hasta Asiria perecería. Bueno, esa profecía, por ser una de los cuatro grandes profecías mesiánicas en el Pentateuco, vamos a leerla. La tenemos en el 24, en 17, donde dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, realmente de ahí viene la idea de la estrella de Belén. Hay una conexión, la cual ahora no puedo profundizar, entre el conocimiento que tenía en cuanto a la venida del profeta Balaam eh, y luego el profeta Daniel, y luego la venida de los magoi, de los sabios de Oriente que acuden después del nacimiento del Señor a Jerusalén y luego a Belén. Es un conocimiento que empieza en ese sentido con Balaam, es transmitido de generación en generación a través de Daniel y luego sus sucesores, y que finalmente sirvió a los sabios de Oriente a interpretar las señales que vieron en el firmamento de forma adecuada. Bueno, todo esto tenemos aquí en esta profecía realmente extraordinaria. Bueno, esta estrella se refiere obviamente al Mesías. Y una vez más, pues aquí tenemos un cumplimiento inmediato, o más bien inmediato, literal, y otro más bien en el futuro y espiritual. Esto se cumplió literalmente en los tiempos del rey David, cuando leemos en 2 Samuel 8:2 y 8:14, como él conquista a Moab y a Edom precisamente.
Pero luego tiene, por supuesto, otro elemento, y esto se refiere al Mesías, a Jesucristo. En ese contexto, la palabra estrella significa un gobernador brillante y obviamente nos damos cuenta de una cosa, que en el Oriente Antiguo ciertas estrellas o planetas eran signos que conllevaban un mensaje. Bueno, de hecho, sobre ese tema yo publiqué en su momento un libro que está disponible hasta el día de hoy a través de Amazon, y se titula Cuando los cielos hablan. Entonces, bueno, el libro se puede conseguir allí, donde entro un poco más en detalles de esa conexión entre Balaam, Daniel y los sabios de Oriente. Entonces, a través de los siglos, la iglesia cristiana ha interpretado la profecía como una profecía mesiánica. Bueno, realmente uno de los cuatro que salen en el libro de Pentateuco. La primera es la profecía que sale en el capítulo 3:16 del libro de Génesis, donde se habla proféticamente del plan de salvación de Dios, de la simiente de Eva, que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego tenemos la segunda en el capítulo 49, versículo 10 de Génesis también, donde se habla del cetro que no saldría de Judá hasta que no venga Shiloh, el dueño, que es el Mesías. Aquí tenemos la tercera, y la cuarta la tenemos en el libro de Deuteronomio, que vamos a mencionar en su momento, en el capítulo 18, versículo 15 y 18, donde se habla de que otro profeta como yo el Señor levantará, que la última consecuencia también es una profecía mesiánica. Ahora, la enseñanza de Balaam en el capítulo 25 es muy interesante, porque al fracasar en su intento de dañar a Israel mediante esa maldición que le fue encargada, Balaam recurrió a otra estratagema. Aconsejó a Balac que indujera a los israelitas, perdón, a participar en las fiestas religiosas de los madianitas y a cometer fornicación. Bueno, ya lo he dicho, lo he mencionado anteriormente. Esto sirve, por ejemplo, en Apocalipsis 2:14, como un aviso, porque ese tipo de estrategia Satanás sigue usándolo hasta el día de hoy. Sabía que Dios juzgaría esa falta de santidad, y así Balaam lograría su propósito malvado, no por maldición, sino por inducirles a cometer esos actos de fornicación. Ahora, la acción enérgica de Finés detuvo la mortandad resultante y consiguió para él y a sus descendientes la promesa de sumo sacerdote. Esto es una lección a tenerlo en cuenta, y el hecho de que Balaam y su estrategia se mencionen también en el último libro del Nuevo Testamento nos demuestra que hay que cuidarse mucho a no caer en las mismas trampas de antaño. O sea, realmente Satanás es muy poco original en sus estrategias y sigue usando las mismas cosas hasta el día de hoy. Si usted me permite, me gustaría por lo menos ser algo práctico y hacer 5 breves aplicaciones de esta historia. En primer lugar, Balaam representa el creyente que
cumple la letra de la ley, pero transgrede o viola su espíritu. No hablaría lo que Dios no le dijera, pero sí quería hacer lo malo. Entonces, esto nos damos cuenta que finalmente Balaam mm, sale con la suya, en el sentido de que causa un daño importante a los israelitas. Quiso que Dios cambiara de idea y que le permitiera hacer su propia voluntad. Y luego, al no poder maldecir al pueblo de Dios de palabra, buscó dañarlo, enseñando a los madianitas a poner tropiezos delante de ellos. La segunda lección que saco, que es una muestra de un profeta de alquiler, un asalariado que quiere sacarle plata a su don. O sea, él amó el premio de la maldad, dice 2 de Pedro 2:15, comentando sobre esto. El dinero, el afán por el dinero puede estropear de forma completa un ministerio, y sírvanos esto como un aviso muy serio. En tercer lugar, Balaam, en su trato con los madianitas, ilustra la mala influencia de los maestros insinceros que procuran adelantar la causa de la iglesia, aconsejándole hacer alianza con el mundo y los mundanos. Y de nuevo, eso tiene una aplicación tremenda para nosotros hoy. ¿Cuántas voces no hay que nos aconsejan de entrar en este espíritu que envuelve el mundo, supuestamente con el fin de tener más posibilidades para el testimonio? Pero realmente esto hace que la iglesia pierde su identidad y el creyente individual, y nuestro testimonio supuesto se está disipando y se queda en nada. En cuarto lugar, la cuarta lección que yo quería salir de este incidente es que este relato de Balaam ilustra cuán vacío es en una persona el conocimiento de Dios si no se está acompañando del sincero deseo de obedecerle a Dios. Balaam deseaba morir la muerte de los rectos, pero no vivir una vida recta. En consecuencia, y eso también es muy importante, lo vemos más adelante en el capítulo 31:8, él muere a manos de los israelitas en la guerra contra Madián. Esto nos cuenta Números 31:8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Zur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces, esto es el triste final de un hombre con eh, un, una actitud mental de dobleces. Y como último, la última lección que me gustaría sacar es que nos enseña que nada puede prevalecer contra los propósitos de Dios ni contra su pueblo. Eh, los planes de Dios son incambiables, y eso también es una gran lección. Pase lo que pase en este mundo, los planes de Dios prevalecerán para siempre. Bien, con esto entramos ya en el tramo final del libro de Números. Estamos ya en una fase donde los israelitas de forma definitiva se preparan para entrar en Canaán. Moisés hizo esos preparativos, y también Moisés ya se daba cuenta que eh, para él personalmente no sería posible entrar en ese país. La generación que había sido
contada en el primer censo ya habían muerto, con excepción de Moisés, Josué y Caleb. Y Moisés, bueno, también estaba a punto de despedirse. Y por lo tanto, en el capítulo 26 se nos relata cómo los israelitas hacen nuevas listas, y estos censos son censos militares. Lo sabemos por el hecho de que solamente se cuentan las personas mayores de 20 y menores de 60 años. Y este segundo censo que se hace ahora indica que el número total de los israelitas no había disminuido mucho. Eran un cuanto menos, había 2.000 hombres menos que en el primer censo hace 39 años. Entonces nos damos cuenta que en esos años la población de los israelitas queda estable, pero eso de quedar estable quiere decir que no ha aumentado, quiere decir que había una mortandad importante en esa generación. Entonces, esto nos lleva al capítulo 27, a la primera parte, que habla del tema de la herencia, que era un tema muy importante en Israel, porque aquí no solamente estamos hablando de arreglar un asunto civil que en cada sociedad tiene su importancia, el tema de la herencia, sino además queda una cosa patente. Israel no era cualquier pueblo, era el pueblo que finalmente iba a ver nacer al Mesías de entre sus filas, lo cual quiere decir, como había una clara profecía en el capítulo 9, versículo 10 del libro de Génesis, de que él iba a venir de la tribu de Judá, además iba a nacer en Belén, Efratá. Entonces, para que esa profecía no quede diluida a través de los siglos, porque hay una distancia de 1400 y pico años entre la profecía y el nacimiento del Mesías, entonces eh, harían falta reglas claras para establecer el tema de la herencia. Y lo que aquí eh, aprendemos en el capítulo 27, en los versículos 1 al 11, es que en el caso de no haber herederos varones en una familia, entonces las hijas del difunto tendrían derecho de heredar. Entonces, esto es muy importante para que esta herencia no quede de repente, digamos, para otra familia o para otra tribu. Una vez más lo digo, estas leyes de herencia eran muy importantes, leyes de herencia de la tierra, muy importantes para el tema de la venida del Mesías. Y luego en lo que sigue a continuación, tenemos allí el nombramiento del sucesor de Moisés. Lo tenemos en el capítulo 27, a partir del versículo 12, donde dice: Yahvé dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Y luego Dios dice al Señor en el versículo 16: ponga Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahvé no sea como ovejas sin pastor. Y ahora, pues realmente llegamos a quién sería ese sucesor. Versículo 18, Yahvé dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás
delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces es Dios quien elige el sucesor, no es Moisés. Y con eso ese asunto queda claramente establecido. En otras palabras, le había llegado a Moisés el momento de morir y porque cuando hirió la peña 2 veces, Moisés perdió los estribos, perdió la paciencia, se enfadó y habló con enojo, arrogándose y atribuyéndose a sí mismo la gloria. Ahora, sin embargo, demuestra otro espíritu. Él se somete al juicio de Dios sin pensar en sí mismo. Y su única solicitud fue por el bienestar del pueblo y especialmente porque Dios designara un dirigente que fuera un verdadero pastor para el rebaño. Eso lo tenemos en el capítulo 27, el versículo 16 y 17. Ahora, ¿por qué Moisés no dejó todo en las manos de Dios confiando que los israelitas elegirían sabiamente a su sucesor? Reconocía Moisés que tanto su propio criterio como el del pueblo podían estar equivocados. Era una época crítica, pues Moisés había ocupado el cargo durante un periodo muy largo. También tenía una tarea muy importante por delante, es decir, la conquista de Canaán. Por cierto, muchos pastores han fallado en este punto, muchos líderes en el reino de Dios, cuando el sucesor no es la persona adecuada para llevar el cargo, la iglesia no prospera y la obra de años puede echarse a perder. Tristemente, esto ha pasado muchas veces. No procuró Moisés instalar a uno de sus hijos, a Gersón o a Eliezer, por ejemplo. No confiaba en su propio razonamiento para estudiar la situación y elegir un hombre, sino que él pidió la dirección de Dios. Pidió que Dios pusiera un varón, como dice aquí, que saliera y entrara delante de la congregación. Es una expresión hebrea que se aplicaba a un hombre capaz de comenzar y terminar con éxito los planes que tenía. Dios designó a Josué varón en el cual hay espíritu. Quiere decir que tiene el Espíritu Santo. Hacía mucho tiempo que Josué había estado con Moisés, ayudándole como su mano derecha. Ahora, asumió su responsabilidad de nuevo. Porque era necesario que Eleazar confirmara la elección del nuevo líder. Bueno, esto fue ordenado para disipar toda duda de que la elección era de Dios. Moisés honró a Josué y reconoció en público que era el dirigente escogido de parte de Dios. Bueno, todo esto lo tenemos en el capítulo 25, un capítulo muy importante en este sentido para el futuro. Y el resto del libro, todavía faltan unos cuantos capítulos, se puede resumir de forma rápida. Realmente nos damos cuenta que en el capítulo 8 tenemos una vez más un resumen de las ofrendas y de las fiestas. Bueno, habían pasado unos cuantos años desde que Dios había hablado y lo que tenemos resumido en el libro de Levítico, y esto es de cierta manera como un resumen de todas estas cosas. Bueno, realmente eso lo tenemos en el capítulo 28 y en el capítulo 29. Y luego el capítulo 30
se dedica al tema de los votos. También muy importante, eh, un tema importante en Israel, cuando se hace un voto, entonces hay que cumplirlas. ¿En qué sentido y bajo qué condiciones? Esto lo estipula el capítulo 30. Bien, luego nos damos cuenta en el capítulo 31, aquí se nos habla de esa guerra contra Madián. Dios mandó a Israel considerar a Madián como enemigo, a destruirlo por completo por la seducción de Baal Peor. Capítulo 31, 16 habla de eso. Asimismo, si permitía a Madián permanecer, habría peligro de que corrompiese a los israelitas nuevamente. Era una guerra santa en este sentido, quiere decir ordenada y mandada por Dios. Ahora, como quien ejecuta una sentencia divina, el ejército iba acompañado del sacerdote y de las trompetas sagradas. Esto era no solamente una guerra, era una misión de parte de Dios. Quiere decir que los israelitas tenían que llevar a cabo un juicio. Tenía el propósito de inculcar en el corazón de los israelitas cuán grave es el pecado de la prevaricación contra su Dios. Esa guerra santa tuvo un lugar importante en los comienzos de la historia de Israel, porque el soberano del pueblo era Dios y él llevaría a cabo sus propósitos en la historia a pesar de toda oposición. Sería el gran dirigente de los ejércitos de Israel y les entregaría a la victoria. Pero una parte de los cautivos y el botín le pertenecía y habría de ser entregada a los sacerdotes y levitas. En este caso de Madián, una parte de la nación se escapó y más tarde, efectivamente, llegó a ser un gran opresor de Israel. Esto lo leemos en Jueces, en los capítulos 6 al 8. O sea, una vez más vemos aquí la desobediencia del pueblo de Israel. Y esto nos lleva al capítulo 32, la división de los territorios más allá del río Jordán. La tierra de Canaán, prometida por Dios a los patriarcas, tenía por límite oriental el río Jordán, pero la derrota de los amorreos había hecho a los israelitas dueños de una buena porción de la Transjordania, que era una tierra rica en pastos. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés la pidieron para sí, alegando su gran número de ganado. Aunque Dios les había liberado de Egipto y les había prometido una heredad en Canaán, no estaban dispuestos a dejar la elección de su terreno en las manos divinas. Moisés permitió que Rubén, Gad y la mitad de Manasés tomaran posesión de la Transjordania con la condición de que participasen en la conquista de Canaán. Estos tribus recibieron, los dos tribus y medio recibieron una de las porciones más ricas de esta tierra, pero sus descendientes pagaron un precio muy elevado. Transjordania carecía de fronteras naturales que les ofrecieran la debida protección contra los invasores. Consecuentemente, las otras tribus tuvieron que enviar sus ejércitos muchas veces en los siglos siguientes para defender a los transjordanos de las conquistas extranjeros. Por ejemplo, 1 de Samuel 11, por ejemplo, 1 de Reyes 22, 3. Y esto nos lleva finalmente al fin de este libro de Números, que son mandatos ahora referentes a la ocupación de Canaán. Eso nos lleva del resto del capítulo
33 al capítulo 36. Disipando la pronta entrada de los israelitas en la tierra prometida, Moisés les dio varios mandatos. Les exhortó a expulsar completamente a los cananeos, pues si no, estos les serían por aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Ese aviso lo tenemos varias veces, pero obviamente, infelizmente, los israelitas no lo llevaron a cabo. Moisés nombró a los líderes que estarían encargados del reparto de Canaán, y él mismo este reparto sería por sorteo y en proporción al tamaño de las tribus. Los levitas, por su parte, no recibirían una porción, puesto que habrían de servir a todo Israel. Sin embargo, recibirían 48 ciudades diseminadas por Canaán. Se designaron 3 ciudades para refugio. Alguien que matara a otro sin querer, lo que sería un homicidio fortuito, podría encontrar asilo de esa manera. Los asesinos a conciencia, sin embargo, no serían aceptados en estas ciudades. Habrían de ser ejecutados, pues si la tierra de Yahvé se contaminaba con la sangre, el inocente podría ser únicamente limpiada con la sangre del homicida. Números termina presentando leyes referentes a la heredad de casos en que la mujer se casara con un israelita fuera de la tribu de ella. Una vez más, tiene su importancia con el tema del nacimiento del Mesías, para que no pudiera haber allí ningún tipo de confusión. Por eso, esas leyes de la herencia hay que establecerlas con absoluta exactitud. Para conservar los términos de las tribus, las mujeres herederas del patrimonio paternal no debían casarse fuera de su propia tribu. Así, Números termina con la expectación de entrar pronto en Canaán. Bien, con esto hemos terminado el libro de Números y nos queda un libro por delante, que es el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco. Como veremos, un libro fascinante que vamos a empezar a estudiar a partir de la próxima lección. Muchas gracias por su atención.